En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias el día de hoy, Padre Santo, Padre Eterno. Te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por darnos tu luz por medio de tu Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, para poder caminar el camino que has puesto para nosotros. Y te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado y también todas las cosas que nos has quitado en esta semana, porque reconocemos que somos hijos, hijos tuyos, y nos amas con un amor que nunca se acaba. Y entonces te damos gracias porque todo es por nuestro bien. Y el día de hoy vamos a leer sobre la paternidad. Entonces ayúdanos el día de hoy. ah, Perdona nuestros pecados y ayúdanos a confesar lo que tenemos que confesar y hacer las cosas que tú quieres que hagamos según tu voluntad. Danos la gracia de arrepentirnos todos los días y evitar el pecado. Y ayúdanos en este estudio bíblico para reconocer las verdades espirituales que nos quieres decir en este día. También llena nuestra mente de preguntas necesarias, respuestas adecuadas para poder hacer que este estudio bíblico sea algo para edificar la fe de todas las almas. Y pedimos también por todas las almas que están aquí presentes, todas las personas que estén mirando este video, para que los sanes por dentro, para que sanes sus corazones, sanes las mentes de estas personas, los cuerpos de estas personas, para que puedan enfocar en este momento sus ojos en ti, porque tú eres el Dios eterno y amoroso que nos ama. Y ahora acabamos con el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 23. Y en este capítulo, como también habíamos leído anteriormente, Jesús está en Jerusalén y está en el templo, en la presencia de los fariseos y los escribas. Y ahora lo que va a hacer Jesús es los va a reprender por la hipocresía y por los graves pecados que ellos están cometiendo. Y entonces Jesús ahora se va a expresar con unas fuertes palabras. Y cuando leamos este capítulo, no es solamente para los fariseos, sino es para todas las personas, ¿verdad? Nosotros también podemos caer en esos pecados y en esas mentalidades am, erróneas que tenían los fariseos y los escribas. Entonces, cuando leamos este capítulo, hay que reconocer que también nosotros debemos de enfocarnos en la luz de Jesús para que no vayamos en el camino de estas personas, o como dice Jesús, para que no sigamos el ejemplo de ellos, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 23, versículo 1, aquí dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, ¿ok? Diciendo estas palabras, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, la silla de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ok?
Muy importante es ese versículo, esos dos versículos que acabamos de leer, o tres versículos que acabamos de leer. Noten que Jesús dice que se sientan en la cátedra de Moisés, la silla de Moisés. Eso quiere decir que ellos tenían autoridad sobre ellos. Y por eso dice Jesús que cumplen las órdenes, pero no sigas el ejemplo, ¿sí? Cumple las órdenes, pero no sigas el ejemplo. Esta es la enseñanza que le dio a la gente, ¿ok? Noten que, en primer lugar, Jesús reconoce, y ahorita vamos a leer, que los fariseos eran hipócritas, y por eso dice, sigue lo que te dicen, ¿verdad? Las órdenes, porque ellos tienen autoridad sobre ustedes, pero no sigas el ejemplo que ellos les dan. Esto nos da a saber que si, por ejemplo, hay autoridades, sean autoridades espirituales o quizás autoridades en otro sentido, personas que tenemos que seguir las órdenes de esas personas. Si nosotros decimos, oh, bueno, esta persona es un hipócrita o esta persona ha hecho esto o tal cosa, si es una autoridad legítima, tenemos que cumplir la orden, pero no seguir el ejemplo. Esto muestra que Jesús, cuando él vino a no a causar una revolución humana, ¿verdad? Según los pensamientos humanos, sino vino y les dijo, cumplan las órdenes porque ellos sí son autoridades. Tienen, como San Juan Crisóstomos dijo, tienen la sucesión de maestros llegando hasta Moisés, tienen la autoridad. Pero cuando Cristo llega, ¿qué es lo que hizo? Acuérdense, en Mateo capítulo 5 nos dice que cuando Jesús dio su sermón en el monte, dijo que no vino a abolir la ley y los profetas, sino a llevarla a su plenitud, ¿sí? A llevarla a su plenitud, a cumplirlo y a llevarlo a su plenitud. Y eso lo expliqué ya el estudio bíblico sobre Mateo capítulo 5. Entonces vean ese estudio bíblico, el primero, si no lo han visto, porque hay como tres partes de Mateo capítulo 5. Entonces, Jesús trajo el cumplimiento. ¿Cuál es ese cumplimiento? Aquí lo expliqué. Esto nos muestra que Jesús respetó las autoridades de la época, las autoridades espirituales de la época, pero después de que su plan fue establecido, ya no mirarán a las autoridades judías, sino a la iglesia, la iglesia que él fundó, la que no puede vincularnos o atarnos a la herejía. ¿Ok? Y eso está, obviamente, ya hemos leído estos versículos de Mateo 16, versículos 18 al 19, cuando Jesús le dijo a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Vean, por favor, el estudio bíblico sobre el papado, ¿ok? La doctrina del papa que tenemos en la Iglesia Católica. Expliqué todos esos versículos, Mateo 16, primera de Timoteo 3:15, donde dice que la iglesia es base y columna de la verdad. Hechos capítulo 15 también. Entonces recuerden, Jesús no vino a abolir, sino a cumplir, a traer a la plenitud. Entonces, ¿cuál es la nueva cátedra de Moisés? ¿Cuál es la nueva cátedra de Moisés? La nueva cátedra de Moisés, el cumplimiento, es la cátedra de San Pedro. Y por eso, por ejemplo, San Jerónimo, en su carta que escribió al Papa San Dámaso I, el Papa de ese tiempo, le dijo que él se sienta sobre la cátedra, la silla de San Pedro. De ahí viene de esta idea de que Jesús trajo el cumplimiento. Entonces, los que se sientan sobre la silla de Moisés, la cátedra de Moisés, eran estos judíos que tenían la autoridad sobre las personas. Y ahora el cumplimiento es la cátedra de San Pedro, como mostramos en el video sobre el papado. Entonces, ahora la persona, el papa que se sienta sobre la cátedra de San Pedro, esa es la persona que tiene la autoridad sobre toda la iglesia. Y esto es para siempre hasta que Cristo venga, ¿sí? Entonces,
Ahora Jesús va a hablar sobre la hipocresía de los fariseos y los escribas. Dice el versículo 4: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si tenemos algo pesado, por ejemplo, una bolsa de harina, 50 libras, por ejemplo, bueno, eso es difícil de cargar, ¿verdad? Tienes que usar las dos manos, la fuerza de tus dos brazos, cargarla, abrazarlo, ¿verdad? No lo vas a mover con un dedo. ¿Eso qué quiere decir cuando dice Jesús? Ni con un dedo quieren moverlas. Cristo está diciendo que no quieren hacer ni el mínimo esfuerzo, ni lo mínimo quieren hacer. Día tras día están predicando, diciendo, hagan esto, otro, pero ellos mismos no lo hacen, son hipócritas. ¿Ok? Ahora el versículo 5 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus distintivos religiosos, es decir, las filacterias, y alargan los adornos o los flecos de sus mantos. ¿Esto qué es? ¿A qué se refiere Jesús? Esta práctica que tenían los fariseos y los escribas lo hacen los judíos hoy en día también. Las filacterias eran pergaminos donde se escribía las escrituras, ¿ok? Se escribía las escrituras y lo envolvían en el hombro izquierdo y sobre la mano también, alrededor de la mano también, y también lo ponían alrededor de la cabeza. Y aquí está una cajita que ven en la frente. Esto incluso los judíos hoy en día lo hacen, pero en este tiempo de Jesús lo hacían y lo hacían de manera muy visible, como lo expliqué acá abajo. Ellos lo que hacían hacían grandes estas filacterias donde se escribía las escrituras para que la gente lo mirara, los miraran y les den alabanza, ¿ok? Ahora, ¿de dónde tomaron esto? Esto de hecho lo tomaron de Deuteronomio 6:8, donde dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Y ellos decían, ok, vamos a hacer esto, pero el propósito era para recordar lo que Dios hizo en las escrituras, lo que está escrito en las escrituras. Era recordatorio para la persona que se lo ponía. No era para que las otras personas te vieran y te den alabanza, ¿sí? Eso es vanagloria, ¿ok? Ese es el pecado de vanagloria. También Jesús menciona los flecos que ellos ponían en los mantos. Eso también viene del Antiguo Testamento. Viene del libro de Números. ¿Qué es esto? Lo ponían en cuatro esquinas del manto que tenían puesto. Entonces, hoy en día los judíos también lo hacen. ¿De dónde viene esto? Esta práctica viene de Números. Está escrito aquí en el libro de Números. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos en los bordes de sus vestidos con hilo de color azul. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos o los preceptos del Señor. Era recordatorio para que cumplieran los mandamientos y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón. Prostituirse, eso quiere decir ir a seguir otros dioses, ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón, ni por los deseos de sus ojos. Ok, era recordatorio. Deuteronomio 22:12. Pon 4 borlas en las puntas del manto con que te cubres. Era recordatorio para que cumplieran los mandamientos de Dios. Pero noten que ellos agrandaban, lo hacían grande para que sea más visible para otras personas, para que ellos les den alabanza, ¿sí? Elogios, ¿sí? Alabanza a estas personas.
Entonces, estaban cometiendo el pecado de vanagloria. ¿Ok? Y esto Jesús habló en contra de esto en Mateo capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús, cuando ores, entra a tu habitación y cierra la puerta? O cuando dijo, unge tu cabeza y llévate la cara cuando ayunes. Y también cuando dijo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. ¿Sí? Eso está escrito en Mateo capítulo 6. Y lo dijo Jesús para denunciar la práctica de hacer cosas, por ejemplo, orar, ayunar, hacer buenas obras para recibir elogios o alabanzas de los demás. Entonces, esto es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo, estaban cometiendo el pecado de vanagloria. Versículo 6: aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí o rabino, que quiere decir maestro. Noten que ellos aman la alabanza y tienen en la mentalidad no servir a Dios y servir a los demás, sino cómo puedo servir a mí mismo por medio de los placeres, ¿verdad? Que yo quiero, ¿ok? Entonces tenían el enfoque, la orientación, perdón, la orientación de la mente, lo tenían enfocado en ellos mismos en vez de tenerla enfocado en Dios. Entonces dicen, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Entonces ni siquiera en la sinagoga, en el lugar donde iban a adorar a Dios, ni siquiera allí actuaban de manera honorable. Y esto nos hace recordar a nosotros que nosotros tenemos que actuar como cristianos, ¿sí? Debemos presentarnos como cristianos, no solo en la iglesia, sino ante todos los demás, en todo lugar. Igual, estos fariseos tenían que mostrar humildad, ¿sí? En los banquetes y también en las sinagogas, pero no lo hacían. Entonces, tenemos que mantenernos humildes. Sí, aquí escribe, manténgase alejado de la hipocresía. Hay que enfocarnos en ayudar a los demás, enfocarnos en nuestro propósito que Dios nos da, amar las virtudes de Cristo, amar al Dios Trino, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro Dios, el único Dios. Entonces, no hagan las cosas para recibir alabanza de los hombres, sino para la gloria de Dios y el bien de todos los demás. Ahora acuérdense, ¿qué significa rabino o rabí? Quiere decir maestro, sí, por eso dice Jesús, ahora el versículo 8, pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué significa rabino? Significa maestro. Esto está en Juan 1:38. Juan 1:38 dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro, ¿ok? Entonces pregunta, ¿Jesús está diciendo que dejemos de usar la palabra maestro para describir a alguien? No. El problema no es la palabra, es la mentalidad, ¿ok? Eso es el contexto. Recuerden, está hablando de la mentalidad de estas personas, que no tienen la mente orientadas hacia el Señor, sino hacia ellos mismos. Fíjense que San Pablo, por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, se llamó a sí mismo un maestro. En 2 de Timoteo 1:11 dice, de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. ¿Ok? Entonces, él mismo se llamó maestro y no pueden decir que se equivocó, porque igual como en el estudio bíblico de la semana pasada, ya ven que Jesús le preguntó a los fariseos, les preguntó, y a los escribas les preguntó en Mateo capítulo 22, ¿qué les preguntó? Les dijo la pregunta del rey David cuando escribió Salmo 110, ¿por qué llamó al Mesías su Señor si es su descendiente? Y no pueden decir que se equivocó porque dice, el mismo Jesús dijo,
en el Espíritu, lo dijo en el Espíritu, inspirado por el Espíritu. No pueden decir que se equivocó. Entonces, ¿por qué llamó al Mesías, su descendiente, Señor, mi Señor? Y no le pudieron dar la respuesta. Entonces, no pueden decir que se equivocó porque lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Lo dijo en el Espíritu. San Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la iglesia está compuesta de maestros. Eso está en 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11. Fíjense, los voy a leer en orden. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Y esto lo dijo San Pablo en el Espíritu. Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces sí hay maestros en la iglesia. ¿Y por qué está usando esa palabra San Pablo? Maestro. ¿Quién no sabe que Jesús dijo que no llames, no te dejes llamar maestro? ¿Cómo se le ocurrió decir que él es un maestro? O que hay maestros en la iglesia. ¿Está desobedeciendo? No, porque Jesús no está condenando la palabra, no está prohibiendo la palabra, está prohibiendo la mentalidad. Recuerden el contexto. Jesús está hablando contra el orgullo y el pecado de vanagloria de los fariseos y escribas. No creas, por favor, no crean que ustedes o que yo o que cualquiera es el maestro o el maestro supremo. El maestro supremo o el maestro, ¿verdad? Con letras mayúsculas, ¿verdad? El maestro supremo es Dios, de quien fluye todo conocimiento y toda capacidad de enseñar. Sin él no somos nada. Los fariseos y los escribas hacían cosas para recibir alabanza, elogios de los hombres. ¿Sí? Ese es el contexto. Está condenando el orgullo, el pecado de vanagloria, no la palabra, y por eso San Pablo lo usaba. Entonces, no digan, por favor, que el Espíritu Santo se equivocó. Absolutamente no. Está prohibiendo no la palabra, sino la mentalidad. Por lo tanto, cuando dice ustedes no se dejen llamar rabino o rabí, esto significa simbólicamente no te sientas más que los demás. ¿Sí? Por eso luego dice todos son hermanos, todos tienen la misma dignidad, el mismo Padre que está en el cielo. No se sientan más grande que los demás. Fíjense en cómo es tan precioso la enseñanza cuando lo ponemos en su contexto. Ahora aquí es donde los protestantes se agarran el versículo 9. No llames padre a nadie en la tierra. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra porque uno es su padre, el que está en los cielos. Entonces, agarran ese versículo y dicen, miren, ustedes católicos llaman a los sacerdotes católicos padre, padre, ¿verdad? Pero aquí dice, no llamen a nadie en padre. Pero si lo vamos a tomar así de literal, ¿cómo vamos a llamar a nuestros padres? ¿Cómo le vamos a decir? Compa, hola compa, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros padres si no podemos usar la palabra padre? ¿Sí? Incluso el mismo Jesús, nuestro Señor y Dios, quien no se equivoca, entonces no era equivocación, dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 15? Cuando les dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Cristo mismo enseñaba eso, honra a tu padre y a tu madre. Entonces no está condenando la palabra. Y ahora ellos van a decir, bueno, no, te tienes que fijar en el contexto. En el contexto está hablando en cuestión de religión, religiosamente. No puedes decir padre a los sacerdotes religiosamente o espiritualmente, porque aquí está hablando de espiritualmente, religiosamente. Ah, exactamente. Hay que ver el contexto. Y si vemos el contexto, vamos a ver que Jesús no está condenando la palabra, sino está condenando la mentalidad. ¿Sí? Cuando dice Jesús, bueno, primero les voy a mostrar aquí. Pregunta, ¿Jesús está diciendo que dejemos de usar la palabra padre? No, esto es lo que se llama hipérbole, ¿ok? Está usando palabras fuertes para expresarse, para que se acuerden de su enseñanza, que deben de actuar de una manera
como los santos, humildemente. ¿Sí? Por ejemplo, San Pablo se llamó padre en 1 Corintios 4:15. Otra vez, San Pablo, estás quebrando la ley de Dios. No, 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 no. Fíjense, 1 Corintios 4:15. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. ¿Quién los engendró? San Pablo. Eso quiere decir que Él es el Padre, y por eso dice, yo fui el Padre que los engendró. Él es el Padre de quienes, de los corintios, porque Él los engendró en el Evangelio, es decir, espiritualmente, Él trajo el Evangelio a ellos, Él llevó el Evangelio a ellos y se convirtieron, los edificó, los guía como un padre guía a sus hijos. Entonces, Él es el Padre espiritual de los corintios. ¿Se equivocó el Espíritu Santo de nuevo? Absolutamente no. Definitivamente no. Sino que Cristo no está prohibiendo la palabra, sino la mentalidad. Romanos 4:11, fíjense, dice San Pablo, aquí estaba expresando la necesidad de reconocer. Acuérdense que Jesús cuando dio la autoridad a la iglesia de atar y desatar. Cuando Jesús dio esa autoridad de atar y desatar, ¿ok? Se lo dio a la iglesia y la iglesia ahora nos puede atar a doctrinas o desatar. Y en el caso de la circuncisión, la iglesia desató al pueblo de Dios de eso. No te tienes que circuncidar según la ley de Moisés, como decían muchos en ese tiempo, en el primer siglo. Decían muchos que te tienes que circuncidar según la ley de Moisés, si no, no eres cristiano. Bueno, San Pablo está refutando esa idea en esta carta y está dando el ejemplo de Abraham. Abraham, antes de ser circuncidado, Génesis capítulo 15 dice que tuvo fe en Dios y por medio de su fe trabajando en sus obras, cumpliendo esa ley de Dios, en Génesis capítulo 15 nos dice que fue en los ojos de Dios justo, fue considerado justo en los ojos de Dios. Antes de ser circuncidado en Génesis capítulo 17, 2 capítulos después, ya estaba justificado ante los ojos de Dios. Entonces, San Pablo está dando ese ejemplo. Fíjese, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Entonces, en Génesis 17, recibió el orden de la circuncisión, pero ya estaba justificado, ¿sí? La circuncisión era como el sello, ¿sí? De la justicia que ya tenía según Génesis capítulo 15. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Entonces, todos, incluso los gentiles, no nomás los judíos, sino los gentiles que no están circuncidados, también ustedes, por creer, también ustedes son hijos de Abraham. Abraham es tu padre espiritual. Espérenme, los gentiles no son descendientes de Abraham. Nosotros no somos descendientes de Abraham físicamente. Pero entonces, ¿por qué aquí San Pablo dice que es nuestro padre? Porque es el padre entonces espiritualmente, padre espiritual. Pero yo pensé que no debemos de tener padres espirituales. No, bueno, dice la Biblia que sí, porque en el contexto Jesús está hablando de la mentalidad. Y ahorita les voy a explicar exactamente lo que quiero decir con eso. Pero noten que no es la palabra. Padre, Jesús no está prohibiendo la palabra padre, está prohibiendo la mentalidad que tenían los fariseos y escribas. Romanos 4:16 al 17. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, o sea, los judíos circuncidados, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Entonces, todos los que tenemos la fe de Abraham sin ser circuncidados, sin seguir la ley de Moisés, también Él es nuestro Padre en la fe. Como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Entonces, es el padre de muchas naciones, no solamente en cuestión físicamente, sino también espiritualmente. ¿Ok? Primera de Timoteo 1:2. San Pablo escribió esta carta a Timoteo diciéndole,
a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. San Pablo era virgen, él nunca tuvo hijos, según 1 Corintios 7. Pero aquí está diciendo Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que él es su padre en la fe. Primera de Timoteo 1:18, Timoteo, hijo mío, le dice. Y no solamente a San Pablo, sino también San Pedro, el primer papa. San Pedro, ¿sí?, tenía un discípulo, su discípulo San Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos. Y con él estaba aquí, en Primera de Pedro 5:13, dice, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Y Babilonia ya estaba destruida en ese tiempo, no existía ese imperio. Era manera de referirse al imperio romano, ¿ok? Después hablaremos más de eso. Entonces, ¿estaba en dónde? Estaba en Roma y dice, escogida como ustedes y también de mi hijo Marcos. San Marcos no era su hijo según el libro de Hechos, sino era su discípulo y por lo tanto era su hijo espiritual. Entonces, San Pedro le dice a San Marcos, hijo, mi hijo Marcos. Primera de Juan 2:1. Aquí el apóstol San Juan también dice, mis queridos hijos, hijitos míos, ¿sí? Escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo, ¿ok? Entonces, muy claro que espiritualmente sí tenemos padres. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí cuando dicen, no llames a nadie padre? Acuérdense, cuando dijo, no, no te dejes llamar maestro, ¿qué estaba diciendo? Que nadie es el maestro supremo más que Dios. Y todos son hermanos, todos tienen la misma dignidad. No te sientes más grande que los demás. Por lo tanto, aquí cuando dice, no llames padre a nadie en la tierra, lo que está diciendo es, no te sientas menos que los demás. ¿Sí? Recuerde el contexto. Jesús está hablando en contra del orgullo y el pecado de vanagloria de los fariseos y escribas. No pienses que eres el padre, ¿sí? Podemos ser padres, ¿sí? Pero no somos el padre. Los hombres, al tener hijos, por ejemplo, son padres. ¿Por qué? Porque participan en la paternidad de Dios Padre, como está escrito en Efesios 3:15, ¿sí? El Padre Supremo, el Padre, ¿sí?, es Dios Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, como está escrito en Efesios 3:15. Es decir, podemos participar de esta paternidad y así nos convertimos en padres, pero no somos el Padre. Por eso no debemos sentirnos como tales, ¿sí? Jesús está condenando una actitud. Jesús condena una actitud, una mentalidad, no una palabra. Entonces, cuando Él dice, no llamen a nadie en padre, está diciendo que no se sientan menos que los demás. Es todo. Y fíjense que el sacerdocio está asociado con la paternidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces 17:10. Aquí dice, vive conmigo, le propuso Micaías, y sea mi padre, o sea, que sea su padre, mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata al año, además de ropa y comida. Y lo va a sostener en cuestión material. Y dice, padre y sacerdote. Ahora, jueces 18-19. Ellos respondieron, silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de todo un tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? Entonces ahí está la conexión otra vez, padre y sacerdote, ¿ok? Porque los sacerdotes son nuestros padres espirituales, ¿sí? Primera de Corintios 4:15, lo mismo. San Pablo se llamó el mismo padre de los corintios porque los engendró en el Evangelio, ¿ok? Ahora el versículo 10, ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el griego dice, ni dejen que los llamen catequetai.
ya que catequetes de ustedes es uno, el Cristo, ¿verdad? El Mesías. Aquí dice preceptores, esta traducción. También algunos quizás dicen maestro o guías. Es prácticamente lo que es un guía, ¿ok? Una guía, ¿ok? Entonces, cuando dice aquí preceptores, está hablando de el guía. ¿Quién es el guía? ¿El guía supremo? Bueno, aquí dice que es el Cristo, ¿sí? Puedes tener guías, pero el guía supremo es el Mesías Cristo, según el versículo 10. Ahora, fíjense, esto es prueba de que Cristo es Dios, porque ¿quién es el guía? El guía supremo. ¿Quién es el guía? Dios. Pero aquí dice que es el Cristo. ¿Esto qué les dice del Cristo, del Mesías, de Jesús? Que es Dios. Entonces ahí está otra prueba que Jesús es Dios. Están muchas partes del Evangelio de San Mateo. ¿Ok? Entonces ahora aquí está el remedio. ¿Cómo podemos actuar de una manera bien? Aquí nos dice Jesús, la humildad. Versículo 11 y 12. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. La humildad es lo que cuenta. ¿Ok? Y ahora dice Jesús, pero hay de ustedes, y aquí cuando dice hay de ustedes, no está diciendo como hay personas. No, no, no lo está diciendo como H-A-Y, sino es A-Y, hay de ustedes. Esto quiere decir como lástima, qué lástima, ¿sí? Está expresando que está lamentando lo que ellos van a padecer si no se arrepienten. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Noten que estos fariseos, dice Jesús, que ellos se aprovechan de las viudas, pero se hacen pasar por justos diciendo estas largas oraciones. Entonces, se aprovechan de las viudas y a la vez se hacen pasar por justos. Entonces, es hipocresía lo que está diciendo Jesús. Y muchos dicen, bueno, este versículo no está en algunos manuscritos que encontramos, manuscritos antiguos en griego, pero este versículo sí está en Marcos 12:40. Entonces, sí es parte de la palabra de Dios. Quizás alguien lo agregó después, quizás, ¿verdad? Pero no hay problema porque sigue siendo parte de la palabra de Dios. Y de hecho, en Marcos 12:40, Cristo lo dice en el mismo contexto. En este mismo contexto, lo dice Jesús, esas palabras en el Evangelio de San Marcos. Entonces, no hay problema. Nosotros no creemos que porque no está escrito o sí está escrito es palabra de Dios. Si se escribe después, no hay problema porque sigue siendo palabra de Dios, ¿verdad? Porque también creemos en lo que no está escrito, en la palabra de Dios no escrita, sino que por boca se transmite. Que se escribe o no se escribe después, no hay problema, sigue siendo palabra de Dios. Ahora, recuerden Éxodo capítulo 22, versículos 21 al 24. Dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, los inmigrantes, ¿verdad? Pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto, dice Dios. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, es decir, no te aproveches de ellos, porque si tú y tu pueblo lo hacen, o sea, los maltratan o se aprovechan de ellos, y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor, dice Dios. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Entonces noten la conexión. Si maltratan a los huérfanos y a las viudas, sus mujeres se quedarán viudas sus hijos huérfanos, ¿verdad? Como consecuencia de ellos van a recibir un castigo, es prácticamente lo que está expresando aquí. Van a recibir un castigo por maltratar a los más necesitados de la sociedad.
Ahora, yo había explicado esto anteriormente cuando habla de la furor de Dios, ¿sí? Arderá mi furor. Ahí está expresando Dios. Porque acuérdense, nosotros quizás pensamos, oh, bueno, Dios se enoja, ¿verdad? Como un ser humano, ¿verdad? Dios quizás a veces está enojado y luego se alegra y luego se pone triste y luego se pone alegre de nuevo. Pero Dios no es así, porque acuérdense que la naturaleza divina no cambia. Esto está en las escrituras y también es algo que encontramos en los concilios ecuménicos, por ejemplo, el concilio de Nicea. Dios no cambia, no hay cambios en su naturaleza. Cuando habla de del furor de Dios, se refiere al hecho de que Dios, en primer lugar, es un Dios de amor. Primera de Juan 1:18. Después les voy a mostrar este hermoso versículo. Dios es amor, ¿sí? Y en su amor, Dios tiene compasión. Y en su compasión, Dios quiere orden. Dios quiere ordenar las cosas. Y si hay desorden, Dios lo tiene que ordenar, ¿sí? Por eso existe el castigo, por eso existe el castigo, porque Dios está queriendo, ¿sí? Poner todo en orden. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está expresando, que Dios quiere poner todo en orden. Y por eso entonces dice Jesús, por eso recibirán mayor condenación, porque ellos estaban maltratando y aprovechándose de los más necesitados en la sociedad en vez de ayudarlos. Versículo 15, hay de ustedes, escribas y fariseos, escribas y fariseos hipócritas que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Los prosélitos eran gentiles que se convertían al judaísmo plenamente, se circuncidaban y hacían todo, cumplían la ley de Moisés y se hacían judíos convertidos completamente, ¿verdad? Esos eran los prosélitos, ¿ok? Y luego existían otras personas que se llamaban temerosos de Dios, temerosos de Dios. Ellos eran gentiles que no estaban, ¿verdad? No eran así judíos de esa manera, no estaban circuncidados. Ellos eran gentiles que aceptaron al único Dios verdadero, ¿ok? Y ellos eran las personas que se iban al templo para adorar a Dios y habíamos leído hace unas sesiones que las personas los vendedores, am, pues se pusieron allí, pusieron su puesto allí, no dejaban a los temerosos de Dios a adorar a Dios. Eran estas personas. Bueno, Jesús dice que ya convertidos estas personas, ustedes los hacen, como dice aquí el versículo 15, los hacen hijos del infierno 2 veces más que ustedes. ¿Por qué? Bueno, dice, porque ellos siguen el ejemplo, ¿verdad? Siguen el ejemplo de ellos, queriendo seguir su ejemplo, este ejemplo de estos fariseos y escribas hipócritas que maltratan a las personas, que no tienen amor en su corazón. Ellos siguen el ejemplo de ellos. Y por eso dice Jesús al principio, sigue lo que te mandan a hacer, pero no sigas su ejemplo. Y dice San Juan Crisóstomo que cuando nosotros seguimos el ejemplo de una persona, sea una persona buena, por ejemplo, un deportista, queremos hacer como este deportista, queremos hacer como este santo, es difícil, ¿sí? Es difícil, pero teniendo esa inspiración lo podemos hacer, ¿sí? Por la gracia de Dios podemos formarnos en ser santos. Pero si queremos seguir un mal ejemplo de una mala persona, ¿sí? Un mal ejemplo, eso es mucho más fácil de seguir debido a nuestra naturaleza caída, ¿sí? Debido a nuestra naturaleza, es muy fácil pecar, tenemos esa inclinación. Entonces, si nosotros estamos siguiendo un mal ejemplo, pues mucho más fácil seguimos ese mal ejemplo y vamos incluso hasta más extremo, ¿sí? Porque si el maestro dice, me dan asco los pobres, bueno, yo digo, yo me vomito al ver los pobres, ¿verdad? Voy más allá, ¿sí? Porque quiero ser incluso más grande que el maestro, ¿verdad? Entonces, por eso aquí
Jesús está diciendo que ellos al convertirse, siguiendo ese ejemplo, ese mal ejemplo de los fariseos, van incluso hasta más, a un extremo más grande que los fariseos. Y por eso dice, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Sí, eso es lo que dice San Juan Crisóstomo, porque más fácil es seguir un mal ejemplo que un buen ejemplo. Hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no, incluso déjenles muestro aquí, ¿cuál ejemplo hay que seguir? El ejemplo de los santos. Primero de Corintios 11:1 dice San Pablo, imítenme, así como yo imito a Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:6, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor Jesús, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo recibieron el mensaje del Evangelio con alegría, ¿sí? Y dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Entonces podemos seguir ese ejemplo de los santos, el ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de los santos que siguen a Jesús. Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar, ahí sí estás atado, sí tienes que cumplir, ahí sí es obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Sí? Entonces, no tienen sus prioridades como deben de estar. ¿Sí? Acuérdense, sus mentes no están orientadas hacia Dios como deben de estar. Dice, por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. O sea que, ¿qué está diciendo Jesús? Aunque jures por el altar o por el templo, al fin del día estás jurando en el nombre de Dios. Entonces, fíjense en versículo 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, fíjense, yo ya expliqué esto en el estudio bíblico sobre Mateo capítulo 5, que en este tiempo los fariseos y escribas, lo que ellos hacían para poder mentir, ellos hacían unos juramentos y decían, yo juro por el altar o juro por el templo, ¿sí? Y luego echaban mentiras, pero ellos decían, oh no, pero está bien hacer esto. Ellos creían que estaba bien hacer eso porque mientras no jures por el oro del templo, mientras no jures por la ofrenda que se pone sobre el altar, sí puedes jurar por el templo o puedes jurar por el altar, pero y echar mentiras, pero no jures por el oro, ni jures por la ofrenda, porque ahí ya estás atado y lo tienes que cumplir. Muy mal ejemplo que estaban poniendo, ¿verdad? Bueno, Jesús está diciendo, no está permitido jurar y mentir en ninguna circunstancia, ¿sí? No jures teniendo en mente, no lo voy a hacer, porque eso es pecado, ¿sí? Ahora, no voy a ir muy a fondo porque ya lo había explicado en Mateo capítulo, en el estudio bíblico sobre Mateo capítulo 5, pero voy a decir esto. Sí está permitido hacer juramentos en circunstancias graves, y se los voy a mostrar con el catecismo de la iglesia aquí. Catecismo de la iglesia. Párrafo 2150, el segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Párrafo 2151, la reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. O sea, no juren teniendo en mente, oh, no lo voy a hacer. Eso no se debe de hacer. Párrafo 2152 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que
después de haber prometido bajo juramento, no mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento perdón, comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala también es contrario a la santidad del nombre divino. Párrafo 21:53. Jesús expuso el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es: no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Y aquí dice, hablando de Mateo capítulo 5, ¿verdad? Cuando dice, yo les digo que no juren en modo alguno, sea que tu sí sea sí, tu no sea no. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 5 cuando Jesús dijo eso en Mateo capítulo 5 y aquí está Mateo 5, versículos 33 al 34? Que lo que pasa de aquí viene del maligno. O sea, dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo demás viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hagamos juramentos, ¿sí? Cuando Jesús dice que tu sí sea sí o tu no sea no, lo que está diciendo ahí, ya lo había explicado en Mateo capítulo 5. Por favor, miren ese estudio bíblico si no lo han visto. Expliqué que Jesús está diciendo que no eches mentiras. Cuando digas que sí, que sea sí. Cuando digas que sea no. ¿Sí? No mientes bajo juramento. Y ahora lo último que vamos a leer aquí es párrafo 21:54. ¿Ok? Siguiendo a San Pablo, la tradición de la iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento. O sea que Jesús nunca dijo, no jures bajo ninguna circunstancia. No, 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 no. Dice aquí el catecismo de la iglesia que Jesús no está diciendo eso. ¿Sí? La tradición de la iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, ¿sí? En circunstancias graves y justas. Por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse como verdad con sensatez y con justicia. Entonces, bajo circunstancias graves y justas, sí está permitido jurar. Ahora les quiero mostrar bíblicamente dónde está. Ya lo había mostrado, entonces lo vamos a hacer rápido. Miren el Mateo capítulo 5, ese estudio bíblico, ¿ok? Empieza con el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:20, cuando dice, teman al Señor su Dios y sírvanle, aférrense a Él y juren solo por su nombre. Juren solo por su nombre. Entonces, vamos a ver si esto sigue en el Nuevo Testamento. En primer lugar, la Santísima Virgen, hablando de Dios, dice en la oración llamado la Magnificat, dice que Dios lo juró a Abraham, nuestro padre, después de que se le apareció el ángel y fue a visitar a su prima Santa Isabel, se alegró y orando dijo, así lo juró a Abraham, nuestro padre. ¿Quién? Dios. Dios juró, ¿sí? ¿Cómo que Dios juró? Sí. Cuando está escrito, por ejemplo, am, Dios dice, mientras yo vivo, haré esto, ¿sí? Cuando hace las promesas. Él lo jura bajo su nombre, es decir, mientras yo vivo y Dios siempre vive, y lo hace, lo cumplió. Y fíjense que San Clemente de Roma, un papa del primer siglo, el cuarto papa de la Iglesia Católica, en su carta a los Corintios, él dice, am, él hace un juramento y lo hace en el nombre de Dios. Pero en vez de decir así, Dios dice, mientras el Padre vive, mientras el Hijo vive y mientras el Espíritu Santo vive. ¿Eso qué te dice? Eso nos dice que él creía en la Santísima Trinidad, ¿sí? Porque usando el nombre de Dios, dice Padre, Hijo y Espíritu Santo.
jurando bajo el nombre de Dios, usa el Padre, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, él era trinitario, que creía en la Santísima Trinidad. Filipenses 1:8. Dios es testigo, dice San Pablo. ¿Ok? Am, aquí tengo algo en el chat. Dice, ¿por qué la iglesia dice que no se... Bueno, de hecho, la iglesia dice que sí puede jurar bajo... am, puede jurar uno en casos, como acabamos de leer, el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí dice que uno puede jurar en casos graves y justos. ¿Ok? La Biblia también dice que sí, sí se puede. Entonces, y ahora les voy a mostrar aquí los ejemplos. Filipenses 1:8. ¿Ok? Pero muy buena pregunta. Muchos creen que no se puede, pero en realidad el catecismo de la iglesia nos dice lo contrario y también la Biblia. ¿Ok? Dice, Dios es testigo de cuanto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entonces, estaba hablando San Pablo y dijo, Dios es testigo y amó a Dios como testigo. Otro ejemplo, segundo de Corintios 1:23. Por mi vida, invoco a Dios como testigo de que todavía no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes. ¿Sí? Entonces ahí juró también San Pablo. Segunda de Corintios 11:31. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de San Pablo, nosotros creemos que sí se puede jurar bajo casos graves y justos. Segundo de Corintios 11:31, el Dios y Padre del Señor Jesús, quien es por siempre bendito, sabe que no te miento. ¿Ok? Sabe que no miento. Segunda de Corintios 12:19. Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. Nos lo ha hecho, dice, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. O sea que Dios es testigo, ¿sí? La misma fórmula que usó en Filipenses 1:8. Y acá está otro ejemplo, Gálatas 1:20. Dios es testigo mío de que en esto les escribo, no miento. O sea que está diciendo, yo les juro que no estoy mintiendo en lo que les estoy diciendo. Vamos a ver ahora el versículo 24-23. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Am, Ellos pagaban el diezmo en ese tiempo, según Deuteronomio capítulo 26. El diezmo era para los inmigrantes, las viudas, los huérfanos y también los sacerdotes, porque los sacerdotes no trabajaban para recibir comida o porque ellos trabajaban nada más en el sacerdocio. Entonces la comunidad tenían que ayudarle a apoyarlos según alimentarlos, ¿verdad? Igual como lo hacemos hoy, ¿verdad? Nosotros ayudamos a los sacerdotes en ese sentido. Pero en Deuteronomio capítulo 26 era un orden para el pueblo de Israel donde ellos daban 10% de sus posesiones. Entonces ellos, los fariseos y escribas, daban el diezmo hasta de las especias, la menta, del anís, del comino, era todo bien, hasta el, el- el- las especias que tenían, ¿sí? Y Jesús dice, ustedes hacen eso, se enfocan en esos detalles, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Ustedes han quebrado eso, ¿sí? Estos son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas, ¿sí? Entonces, mejor haz todos. ¿Por qué descuidas lo más importante? Guías ciegos que huelan el mosquito, porque el mosquito era un insecto que no debían comer los israelitas, ¿sí? Porque era prohibido. También el camello estaba prohibido. Y Jesús les dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, ¿sí? Ellos agarraban un manto, porque la agua de ese tiempo no era muy limpia, ¿verdad? Entonces,
para asegurar que no, por accidente, no te tragues un mosquito. Aquí dice, cuelan el mosquito. Y eso es lo que hacían para poder tomarse la agua o cualquier cosa que se estaban tomando, para asegurar, ¿verdad? Que por accidente no se traguen un mosquito, lo cual estaba prohibido. Pero a la vez se están quebrando la ley, tragándose un camello, que también era una carne prohibida. No está diciendo Jesús que literalmente se comían carne de camello, sino que está diciendo que ustedes se enfocan en los detalles, pero se olvidan de los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia, la fidelidad. Hay que hacer todo, ¿verdad? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. ¿Sí? Porque ellos tenían, ya acuérdense en el Mateo capítulo 15 cuando tenían, se lavaban las manos, eso eran rituales que hacían los judíos: lavarse las manos, lavar los platos, ¿verdad? Eso eran prácticas que ellos tenían. Y Jesús está usando esto como símbolo de ellos, que solamente se enfocan en lo exterior en vez de enfocarse adentro. Y por eso dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Es decir, cuídense, cuiden lo de adentro, enfóquense en lo de adentro, limpien lo de adentro, y así también exteriormente estarán limpios, exteriormente también. Porque lo que está en lo exterior es reflejo de lo que está dentro. ¿Sí? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, porque en ese tiempo tenían sepulcros y los pintaban blancos y se miraba bonito por afuera. ¿Sí? Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sí? Entonces ustedes están muertos por dentro. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad, de pecado. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Decían eso. Y dice Jesús, así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron los profetas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Acuérdense, hijo no solamente es descendiente biológicamente, sino también, acuérdense, hijo también quiere decir discípulo, ¿sí? Por eso San Pablo decía a Timoteo, hijo. Por eso San Pedro le decía a San Marcos, hijo, ¿sí? A San Marcos. ¿Por qué le decía? Porque era su discípulo. Entonces, hijo también quiere decir discípulo. Jesús está diciendo, ustedes siguen el ejemplo de sus padres, siguen el ejemplo de sus padres. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. O sea, mátenme a mí también. Serpientes, camada de víboras, ¿sí? ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Entonces, en vez de mirar el ejemplo de sus antepasados y hacer lo contrario, más bien están siguiendo el ejemplo y están matando a los justos. ¿Ok? Entonces, ya mero que acabamos. Lo único que voy a decir aquí es que noten que dice desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Hay mucho debate en cuestión de quién es ese Zacarías. Es Zacarías, porque hay un Zacarías
llamado Zacarías, hijo de Berequías, y él es el profeta Zacarías. Pero hay otra persona que muchos dicen, oh, bueno, aquí está hablando de Zacarías de Segunda de Crónicas. ¿Sí? Segunda de Crónicas hay una persona que se llamaba Zacarías y a él lo mataron en el templo. ¿Ok? Y muchos dicen, oh, es esta persona. ¿Ok? Entonces hay ese debate. Pero hay protestantes que se enfocan tanto en este versículo, no todos, pero hay unos que se enfocan tanto en este versículo y dicen, ah, este Zacarías es el Zacarías de Segunda de Crónicas y Abel es Abel de Génesis y quien lo mató su hermano Caín. Entonces, tenemos Génesis, tenemos Segunda de Crónicas. Génesis es el primer libro escrito, Segunda de Crónicas es el último libro escrito. Entonces, todo lo que viene después no es parte del Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Sirácides, el libro de Primera de Macabeos, el libro de Segunda de Macabeos. Estos libros no son parte del Antiguo Testamento, porque el último libro es Segunda de Crónicas. En primer lugar, acuérdense, hay debate en cuestión de quién es, porque el Zacarías que está en Segunda de Crónicas no es llamado Zacarías, hijo de Berequías. ¿Sí? Zacarías, hijo de Berequías en el Antiguo Testamento es el profeta Zacarías, no Zacarías de Segunda de Crónicas. Pero quizás vamos a suponer que Jesús se refiere a este Zacarías de Segunda de Crónicas. Vamos a suponer eso. ¿Y qué? Esto no nos da a saber el canon, el canon de la Biblia, cuáles libros forman parte del Antiguo Testamento. Aquí Cristo no está hablando del canon del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo? Fíjense, vamos a suponer que está hablando de Segunda de Crónicas, ¿ok? Esto no comprueba que solamente son esos libros de los protestantes. No, absolutamente no. En primer lugar, Cristo no está mencionando nada del canon, los libros que forman parte del Antiguo Testamento. Segundo lugar, fíjense en lo que está construyendo Jesús aquí. Está dando dos ejemplos. Abel, desde Abel, ¿verdad? Fue asesinado ¿por quién? Por su hermano Caín, hombre de la misma religión de Abel. Dios hablaba con Caín, ¿sí? Hombres de la misma religión, hermanos según la carne, ¿sí? Hijos de Adán y Eva, parte de la misma raza, ¿sí? ¿Y qué pasó? Caín lo traicionó, mató a su hermano Abel, ¿sí? Igual acá, Zacarías, lo mismo sucedió. Supongamos que es el Zacarías de Segunda de Crónicas. Él fue asesinado por su propia raza, por sus hermanos en la fe, los judíos. Y él era un judío justo que fue asesinado por ellos. Gente de la misma cultura, su misma raza, la misma religión, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que sucedió con Abel. Y ahora va a suceder con Jesús. Va a ser asesinado por su propia raza, los judíos, su propia cultura, con quien tiene por decir, la misma religión, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, es lo mismo. No hay punto en mencionar, por ejemplo, los mártires del libro de Judith o los mártires de Primera de Macabeos, que se encuentran en la Biblia católica, pero no en la Biblia protestante. No hay necesidad de mencionar esos libros, porque esos mártires fueron asesinados por personas que eran extranjeros de otras religiones, de otras culturas, de otra raza. No tiene el mismo sentido. No tendría sentido usar ese ejemplo. ¿Sí? Dice Jesús, en verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén. Y el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús estaba derramando lágrimas al decir esto. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante
no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hasta que se arrepienten. Entonces ahí está la compasión de Jesús, que Él quiere que todos se arrepienten. ¿Sí? Derramó lágrimas al ver estas personas en Jerusalén que no querían aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? Que no querían aceptar el amor de Dios. Y también esto es prueba de que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque dicen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Ruth, también en los Salmos, habla de las alas de Dios. Y aquí Jesús agarra de ese simbolismo y se lo aplica a él mismo. Yo te quería poner bajo mis alas, ¿sí? Como está en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí está y vamos a acabar este estudio bíblico. Entonces, note que dice que aquí es donde empieza Jesús. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, la semana que viene, que Jesús va a profetizar que va a ser destruido el templo de Jerusalén. Él profetizó eso y eso es lo que acabó sucediendo en el año 70. ¿Sí? Jerusalén, Jerusalén y el templo de Jerusalén fue destruida. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El Dios amoroso nos quiere en comunión con Él bajo sus alas y para que nosotros recibamos su amor. ¿Ok?